¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes, espero que todos se encuentren muy bien, que estén disfrutando más del Señor en familia, en sus hogares, y recuerden no salir de casa a no ser que necesiten víveres o medicina. El día de hoy vamos a hablar sobre una palabra importante en no perder la fe ante este tipo de circunstancias o situaciones. Entonces, la Biblia nos da una enseñanza muy buena sobre un joven llamado Job. Entonces, Job, ¿qué significa? ¿A qué se refiere el nombre de Job? El nombre de Job se refiere a que es un hombre que pasa por penalidades o circunstancias que les da la vida. Entonces, en Job, capítulo 1, versículo 1, dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado. Entonces aquí vemos que Job era un hombre temeroso de Dios, confiado en Dios, depositaba toda su confianza en Dios. Entonces el enemigo, que es Satanás, que siempre va a estar atrás de nosotros, siempre va a estar atrás en nuestras espaldas, queriendo hacernos caer ante diferentes circunstancias, porque igual el enemigo sabe qué cosas nos gustan a nosotros, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo y no somos de Satanás, sino de Dios. Entonces el enemigo siempre va a estar atrás de nosotros, poniéndonos piedritas para hacernos caer. Pero entonces, ¿qué aconteció en esta historia? Aquí dice que Job era un joven temeroso de Dios, un hombre temeroso de Dios. Aparte, Job era una persona que tenía muy buena economía. También tenía muchos hijos. Aquí en la Biblia relata que él tenía 7 hijos y 3 hijos al principio. Entonces, y aparte era como una persona hacendada. Tenía muchos corderos, tenía bueyes, tenía asnas. O sea, tenía bastantes criados. ¿Por qué? Porque era una persona económicamente que estaba muy bien. Entonces, pero él era temeroso de Dios. Entonces, ¿qué pasó esto? Entonces Dios, en el capítulo, bueno, en Job, capítulo 1, en el versículo 11 y 12, vemos la primera prueba que Dios le pone a Job. Entonces, buscando en nuestras Biblias, dice: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Aquí podemos ver que Satanás quería hacer decaer la fe de Job. Entonces Dios le permitió a Satanás que tocara todas sus cosas materiales en este versículo. Que tocara todas sus cosas materiales, sus asnos, sus criados, incluso hasta sus hijos. Entonces Dios permitió que todo este tipo de situaciones le acontecieran a Job. Entonces, cuando ya aconteció todo esto, cuando el enemigo tocó sus cosas materiales, tocó a sus hijos, ¿qué hizo Job en la primera prueba que Dios le pone? Entonces aquí podemos ver en Job, capítulo 1, versículo del 20 al 22, dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces aquí podemos ver, hermanos, que a pesar de todo lo que el enemigo le hizo a Job, aquí podemos ver que él nunca se rebeló contra Dios. Él nunca renegó por todo lo que le había pasado. Antes bien, él oró y bendijo el nombre de Jehová, lo exaltó. Porque aquí claramente en el versículo 21 dice: porque Jehová dio y Jehová quitó. Entonces aquí podemos ver que la fe de Job no era una fe superficial, sino que era una fe que estaba totalmente constituida de la palabra de Dios, y él sabía quién era Dios y sabía que Dios lo iba a reponer de todas estas situaciones que le está aconteciendo. Entonces, en la segunda prueba, vamos a ver la segunda prueba que Dios le pone a Job, que dice Job 2, capítulo 2, versículo del 5 al 6. Dice:
pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Entonces aquí podemos ver que otra vez Dios permitió que el enemigo atacase, pero ahora contra él, contra su integridad física, porque le mandó una sarna maligna. Entonces, ¿qué hizo Job ante esta situación? Podemos ver en Job 2, del 8 al 10, en donde aquí podemos ver que dijo Job, a pesar de que ya el enemigo había tocado su aspecto físico por medio de esta enfermedad. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: ¿Cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado. ¿Que recibiremos de Dios el bien y el mal? No lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Entonces aquí podemos ver nuevamente que Job no se rebeló contra Dios, sino que aceptó lo que le estaba aconteciendo. Primeramente Job perdió sus cosas materiales, perdió sus hijos, también le cayó una enfermedad grave, que es algo que está aconteciendo ahora con esto del virus que ha aparecido en estos últimos tiempos. Entonces podemos ver que la fe de él no decaía. Pero obviamente hubo un tiempo en la que él sí ya se cansó de tanto que el enemigo lo cogía y lo zarandeaba y hacía lo que el enemigo quería con él. Entonces hubo un momento en el que Job ya dijo, bueno, ya explotó. Y si se fue contra Dios, incluso quería la muerte para él. O sea, para Job quería morirse. Pero el enemigo, como el enemigo le puso muchas tentaciones, obviamente que él ya estaba cansado y su fe comenzó a decaer. Entonces, pero después de todo esto, después de todas estas situaciones que a Job le aconteció, Dios en todo ese tiempo lo fue trabajando, lo fue usando y puso a hermanos para que lo pudiesen ayudar y a encaminar nuevamente en las cosas del Padre, que es nuestro Dios. Entonces aquí podemos ver que Dios, a pesar de todo lo que estamos pasando, de todo lo que nos está aconteciendo, Dios nunca nos deja solos. Como dice en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. Entonces Dios día a día quiere que nosotros nos esforcemos y que nuestra fe no decaiga, que nuestra fe se mantenga firme. ¿Y qué pasó después? Después de que Job se perfeccionó, Dios lo trabajó, ¿qué pasó después? Eso dice en Job capítulo 42, versículo del 10 al 3. Job 42, versículo del 10 al 3. Entonces aquí dice: Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Versículo 11. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada una de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová al postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Entonces aquí podemos ver la bendición y la recompensa que Dios le dio a Job por mantener su fe. A pesar de todas las cosas que el enemigo le hizo a Job, Dios siempre le dijo: haz esto con Job, haz aquello con Job, pero nunca toques su vida.
¿Qué quiere decir esto? Que el enemigo siempre va a estar ahí, atrás de nosotros, queriéndonos hacer caer por medio de nuestras cosas materiales, por medio de nuestras vidas o topando algún familiar. Pero Dios nunca permite que Él toque nuestras vidas. Entonces, ante este tipo de situaciones que estamos pasando, puede ser que Dios haya permitido y es necesario que acontezcan este tipo de cosas para poder reaccionar, hermanos. Dios en estos momentos nos manda a reaccionar para que nosotros dejemos esa mala manera de vivir, que nosotros reaccionemos, porque después de que todo esto pase, Dios está permitiendo que uno, nos fortalezcamos en nuestros hogares, con nuestras familias. Otra, Dios nos está perfeccionando, no solo de manera comunitaria, sino también de manera individual. Nos está perfeccionando día a día ante este tipo de situaciones. Y ahorita no es excusa de que no hay tiempo, hermanos. Ahorita hay bastante tiempo para poder disfrutar las cosas celestiales de nuestro Padre. Y una vez que todo esto, que toda esta tragedia que está pasando a nivel mundial, van a haber bastantes personas necesitadas de la palabra de Dios. Es donde allí nosotros tenemos que salir para poder vencer al enemigo y quitar todas esas vidas que Satanás las tiene, traerlas hacia Dios. Pero sí, todo eso va a pasar, hermanos, si nosotros no perdemos la fe. Si nosotros no perdemos la fe, Dios nos va a recompensar grandemente, como lo que pasó con Job. Al principio Job tenía muchas cosas, pero Dios al final, después de que lo trabajó y vio que Job nunca perdió su fe y siempre se mantuvo constante, siempre se mantuvo perseverante, y que Dios día a día lo levantaba, lo recompensó con el doble de lo que él tenía. Entonces, así actúa nuestro Dios. Es necesario que pasemos por este tipo de situaciones, por este tipo de aflicciones, para poder perfeccionarnos y poder prepararnos ante las cosas que se vienen, para así poder ganar vidas y ponerlas delante de Dios. Amén, mis hermanos. Yo los encorajo a que sigan buscando la palabra de Dios. Actualmente yo estoy leyendo un libro que se llama El éxito y fracaso de un líder. Es un libro que me está trayendo muy buenas enseñanzas, que me está trayendo buenas prácticas. Entonces es la manera en la que Dios me está perfeccionando. Encorajo mucho a que no dejen de orar, porque un espíritu que no ora no sirve. Entonces tenemos que avivar nuestro espíritu en la oración, en la búsqueda del Señor. Actualmente tenemos muchas herramientas para poder buscar de nuestro Dios. Está la Biblia, están los libros espirituales, están alimentos diarios de meses anteriores, que si uno lo lee, día a día, palabra nueva se va a encontrar, porque la palabra de Dios se renueva cada día y siempre encontramos algo diferente día a día, porque Dios día a día nos enseña a ser mejores y a ser perfeccionados. Entonces quiero que, hermanos, su fe no decaiga, su fe se mantenga firme para poder seguir adelante ante las cosas de Dios. Amén.